Durante mucho tiempo, África fue retratada como un continente aislado, marcado por cicatrices coloniales y dependencias estructurales. Sin embargo, esa imagen empieza a desdibujarse. Hoy, lo que se impone es una narrativa de conexión, desarrollo e integración. Una red creciente de obras de infraestructura, ferrocarriles, puertos, presas y cables de fibra óptica está cambiando el paisaje y el pulso del continente. No se trata de una casualidad, sino de un viraje histórico protagonizado en buena parte por la cooperación con la República Popular China. Desde Dakar hasta Addis Abeba, desde Mombasa hasta Lagos, emergen corredores económicos que no solo transportan mercancías y pasajeros, sino también ambiciones. Son estructuras que hacen posible una industrialización pospuesta durante décadas, una movilidad más eficiente y una soberanía más tangible. Estas obras, lejos de ser un espejismo, ya están teniendo un impacto medible en las economías locales y regionales. Este fenómeno se enmarca en un cambio de paradigma. Mientras ciertos discursos occidentales siguen alertando sobre una supuesta nueva dependencia, muchos gobiernos africanos y ciudadanos ven en la iniciativa de la Franja y la Ruta una herramienta concreta para el desarrollo. En este video, exploramos por qué estos megaproyectos no representan una carga, sino una apuesta por la autonomía económica. Cómo África está construyendo, literalmente, su futuro sobre rieles, pilares de concreto y redes digitales. Rieles que acortan continentes. Mombasa-Nairobi, la locomotora de África Oriental. Inaugurado en 2017 y financiado al 90% por el Exim Bank de China, el tren de estándar moderno que une el puerto de Mombasa con Nairobi recortó el viaje de 10 a 4 horas. Pero su impacto va más allá de la velocidad. Ha reducido en un tercio el coste logístico de la carga que transita por este eje clave de Kenia, beneficiando tanto al comercio local como a las exportaciones. Equipado con tecnología de Huawei y vagones fabricados en Changchun, el SGR, estándar Gauger-Alwa, no solo transporta bienes y personas, sino también conocimiento. Cada trayecto es una clase práctica para cientos de técnicos kenianos en formación. Detrás de los titulares sobre deuda, se esconde una ganancia ambiental y estructural, menos camiones en las carreteras, menos emisiones, más eficiencia. Addis Abeba-Djibouti, el cordón umbilical del Cuerno de África. En Etiopía, donde la falta de salida al mar fue por mucho tiempo una barrera al crecimiento. La línea férrea electrificada de 753 kilómetros hasta el puerto de Dorale ha reconfigurado la logística nacional. De 4 días a apenas 12 horas para transportar contenedores, eso significa más competitividad, más margen para exportar productos con valor agregado, como café tostado o prendas de vestir. Sí, Etiopía renegoció su deuda. Pero lo hizo en términos favorables. China triplicó el plazo de amortización sin imponer recetas de austeridad. Este enfoque contrasta con el de muchos acreedores tradicionales. Pekín no apuesta por el colapso, sino por el crecimiento. Cuanto más se industrialice Etiopía, más trenes circularán, y más locomotoras y repuestos, también chinos, serán necesarios. Lagos y Badán, el expreso de la demografía gigante. Con una población que supera los 220 millones, Nigeria necesitaba con urgencia alternativas al tráfico carretero. El tramo ferroviario de 157 kilómetros entre Lagos e Ibadan, operativo desde 2021 y construido por la China Civil Engineering Construction Corporation, ha transportado ya a millones de pasajeros. Además, mejora el flujo logístico desde el puerto de Apapa hacia el interior, abriendo nuevas posibilidades para el comercio interregional. Un modelo que se repite y transforma territorios. La fórmula del 85 al 15 se ha vuelto un patrón eficaz. China financia el grueso de la obra con préstamos blandos, mientras que el país africano aporta una contrapartida menor, pero crucial. En Nigeria, ese modelo permitió el nacimiento de la primera línea férrea moderna del país. El resultado no solo es infraestructura, es un cambio en la forma de habitar y moverse. Profesionales que antes se asfixiaban con alquileres en Lagos han encontrado en Ibadan una alternativa más asequible, desplazándose diariamente en tren. Así, se descomprime la megaurbe y surgen nuevas centralidades urbanas. Más allá del transporte, este ferrocarril es la semilla de un ambicioso proyecto de integración regional, el Corredor Lagos-Kano, pieza estratégica para consolidar el área continental africana de libre comercio. AfCFTA. No se trata solo de unir ciudades, sino de conectar economías, reducir costos logísticos e incentivar la industrialización distribuida. Puentes y puertos, África tiende la mano al mundo.
En Mozambique, el puente Maputo-Catembe se alza como un símbolo de conectividad física y política. Con sus más de 3 kilómetros de longitud y 30 metros de altura sobre la bahía, no solo corta distancias, redefine mapas. Construido por la China Road and Bridge Corporation e inaugurado en 2018, es parte clave de la autopista transfronteriza Maputo-Ponta de Ouro-Durban. Esta vía abre rutas turísticas y comerciales con Sudáfrica y convierte a Catembe en un nuevo polo industrial, donde antes solo había un barrio dormitorio. En Namibia, el caso de Walvis Bay ofrece una lección de pragmatismo logístico. La expansión del puerto, mediante la creación de una isla artificial de 40 hectáreas y un muelle de 600 metros, ha duplicado su capacidad. Con 750.000 TEU anuales, el puerto se consolida como hub clave de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral, SADC. Cofinanciado por el Banco Africano de Desarrollo y China, el proyecto permitió que países como Zambia y Botsuana encuentren rutas de exportación más eficientes hacia Europa, recortando días de tránsito. A diferencia de los temores propagados, la gestión permanece en manos de Namport, sin cesión de soberanía. Bagamoyo, cuando África marca los tiempos. En Tanzania, el megaproyecto portuario de Bagamoyo, valorado en $10.000 millones, fue detenido en su fase inicial debido a cláusulas contractuales consideradas inaceptables. Pero no se cerró la puerta, se renegoció. Relanzado en 2021 con nuevas condiciones, el caso muestra que los países africanos no están maniatados, sino que ejercen su soberanía negociadora. Pekín no impuso castigos ni sanciones, esperó, ajustó y se adaptó, entendiendo que un puerto sin respaldo político y social no es rentable. Energía limpia, soberanía eléctrica. La transformación africana no se limita a rieles y carreteras. La hidroelectricidad ha ganado terreno como alternativa limpia y estratégica. En Costa de Marfil, la presa sobre el río Sassandra, con capacidad de 275 MW, fue financiada en un 85% por el Exim Bank chino y ejecutada por Sinohydro en apenas 4 años. Desde 2017, esta central provee el 10% de la electricidad del país, acabando con los apagones masivos y permitiendo incluso exportaciones a Ghana y Burkina Faso. Cada kilovatio generado sustituye diésel importado, ahorro en divisas y reducción de emisiones. En Angola, el proyecto Cáculo Cavaca, previsto para 2026, añadirá 2.172 MW al sistema nacional. El modelo de financiación respaldado con petróleo, no con activos estratégicos, permite a Luanda mantener el control, mientras garantiza a China el suministro energético para su refinería en Nansa. Ambos ganan, Angola electrifica y diversifica su economía postpetrolera, y China asegura abastecimiento sin intervención militar. Una relación comercial, no colonial. Mambilla, cuando los obstáculos son locales. Por último, el caso de Mambilla en Nigeria, con una presa proyectada de 3.050 MW, ilustra una realidad incómoda, no todos los retrasos se deben a actores externos. Litigios internos y disputas sobre la propiedad del terreno han paralizado el avance. Pekín no ha retirado su apoyo ni ha ejercido presiones indebidas. Al contrario, su permanencia evidencia paciencia estratégica y respeto por los procesos locales. No es mala fe china, es gobernanza africana aún en construcción. Cuando nadie más apostó, China sí lo hizo. Ningún banco occidental quiso arriesgar $5.600 millones para financiar lo que será la mayor hidroeléctrica de África Occidental. Las dudas no eran solo económicas, también políticas, litigios, burocracia y tensiones internas paralizaban decisiones clave. Sin embargo, China aceptó el reto. No como un acto temerario, sino como una inversión estratégica. A cambio, exigió algo lógico, que Abuja resolviera sus conflictos internos antes de mover la primera piedra. Porque desarrollar infraestructura sin estabilidad es construir sobre arena. Verticalidad como metáfora de transformación. En Egipto, la modernización tiene forma de rascacielos. La nueva capital administrativa, surgida en medio del desierto, aloja hoy la Iconic Tower, el edificio más alto de África con sus 385 metros. Levantada por la estatal China State Construction Engineering Corporation, esta obra no es un capricho arquitectónico. Representa la voluntad de un Egipto que quiere dejar atrás el caos del viejo Cairo y proyectarse como un nodo financiero y político regional. El traslado de ministerios, la apertura de un banco de desarrollo y las primeras inversiones saudíes, entre ellas, el primer rascacielos alimentado por hidrógeno verde del continente.
Dan forma a un nuevo ecosistema económico. China no regaló la ciudad, pero sí facilitó el acceso al crédito para que Egipto monetice terrenos subutilizados y genere un flujo de inversiones que ya comienza a generar empleo calificado. Más allá del cemento, soberanía tecnológica y empleos locales. Quienes critican la cooperación sino-africana como una forma encubierta de neocolonialismo suelen ignorar un dato clave. Más del 90% de los empleos generados por los proyectos de la Franja y la Ruta en África son ocupados por trabajadores locales. No se trata solo de cargar ladrillos. Ingenieros etíopes ya dominan los complejos sistemas de señalización ferroviaria desarrollados por Huawei y Siemens. Soldadores kenianos perfeccionan técnicas avanzadas como la termoaluminotermia en la instalación de rieles. Operadores namibios mueven grúas post-Panamax con precisión milimétrica. Además, China no impone barreras al conocimiento, ofrece becas, capacita técnicos y facilita la transferencia tecnológica. Los China Africa Rail Scholarships, por ejemplo, no son solo diplomacia académica, son instrumentos que aseguran que los estudiantes africanos regresen con formación útil y empleo garantizado, en lugar de convertirse en parte de la fuga de cerebros. Interoperabilidad y economías de escala, la lógica sur-sur. En lugar de fragmentar soluciones, China estandariza componentes, lo que genera economías de escala. Las turbinas instaladas en Sucre, Costa de Marfil, o en Cáculo Cavaca, Angola, comparten piezas con otras decenas de presas construidas por Sinohydro en Asia y América Latina. ¿El resultado? Mantenimiento más barato, logística unificada y compras conjuntas entre países del sur global. Lo que algunos ven como dependencia, otros lo entienden como interoperabilidad eficiente. Deuda, datos y narrativas interesadas. El relato de la Debt Trap Diplomacy se desmorona frente a las cifras. Según estimaciones del Fondo Monetario Africano, solo el 12% de la deuda externa del continente está contraída con China. La mayoría pertenece a acreedores privados en centros financieros como Londres o Nueva York, con intereses mucho más altos y condiciones menos flexibles. China, por el contrario, ofrece periodos de gracia, renegocia sin exigir recortes sociales ni privatizaciones y no impone alineamientos geopolíticos. En ningún caso en África se ha documentado la confiscación de un activo estratégico por parte de Pekín. Ni en Mombasa, ni en Djibouti, ni en Luanda. Tampoco condiciona su apoyo a votos favorables en la ONU o a rupturas diplomáticas con otros socios. Un enfoque distinto, inversión con perspectiva social. Mientras los préstamos occidentales suelen ir atados a planes de ajuste, China permite a los países preservar su espacio fiscal. Eso significa que un Estado africano puede invertir en escuelas y hospitales, incluso mientras paga una presa o una vía férrea. ¿La clave? Elegir bien los proyectos, apostar por aquellos que generen ingresos, empleo y productividad. Descartar elefantes blancos y priorizar infraestructura útil. Conclusión, no se trata de elegir entre Oriente u Occidente, sino entre dependencia e inteligencia estratégica. La cooperación con China no es una panacea, pero tampoco es una trampa. Es una opción entre muchas, y como toda opción, exige responsabilidad, planificación y soberanía. Lo que define el éxito de un megaproyecto no es el origen del crédito, sino la visión con la que se gestiona. Y en ese terreno, muchos países africanos están demostrando que saben negociar, adaptarse y avanzar. Selectividad estratégica, energía antes que ornamento. China no financia elefantes blancos. Prefiere destinar recursos a un parque solar de 300 MW con retorno garantizado antes que a un estadio vacío condenado al abandono. Esta política de priorización basada en impacto real y sostenibilidad transforma el mapa de infraestructura africano. Atrás quedaron los días en que los megaproyectos se usaban como vitrinas políticas sin función productiva. Hoy, la rentabilidad social y energética guía las decisiones. El horizonte, nudos verdes y digitales. La segunda etapa de la iniciativa de la Franja y la Ruta ha evolucionado. Ya no se trata solo de puertos y represas, ahora el foco está en la descarbonización y la transformación digital. En Egipto, un consorcio chino instala 10 GW de capacidad fotovoltaica que alimentará la nueva capital. En Zambia, Huawei despliega redes 5G que harán posible la telemedicina en zonas rurales, llevando diagnóstico y atención especializada a comunidades hasta ahora olvidadas por el sistema. Complementariedad natural, sol, jóvenes y circuitos. África es el continente con más radiación solar y la población más joven del planeta.
China, por su parte, lidera el mundo en energías renovables, infraestructura digital y comercio electrónico. Si se combina la tecnología y el capital del este asiático con los recursos humanos y naturales del continente africano, se configura una relación de beneficio mutuo. Una alianza no basada en caridad ni dependencia, sino en complementariedad estructural. Infraestructura como base del futuro. Los megaproyectos en carreteras, represas, ferrocarriles y puertos no son monumentos al pasado, sino plataformas para el porvenir. Sin electricidad ni logística, no puede hablarse de data centers, ciudades inteligentes ni industrialización agrícola. Por eso, las grandes obras de la Franja y la Ruta no son una vuelta al desarrollismo del siglo XX, sino el andamiaje para una África digital, integrada y climáticamente responsable. Tecnología con propósito, del acero al código. Las nuevas generaciones africanas no solo caminarán por puentes chinos, también codificarán en redes de fibra óptica chinas. Cargarán móviles con energía solar financiada por China y usarán aplicaciones móviles desarrolladas en hubs tecnológicos conectados por ferrocarriles chinos. Esta es una colaboración de acero y silicio. De soldadores y programadores. Un puente no solo físico, sino cognitivo. Conclusión, el dragón y el león, socios del siglo XXI. En 1963, el líder tanzano Julius Nyerere soñó con un ferrocarril que uniera su nación con la vecina Zambia. Solo un aliado se atrevió a financiarlo, la China maoísta. Hoy, 6 décadas más tarde, ese espíritu de cooperación revive, no en un solo tren, sino en docenas de obras que surcan el continente, de los puertos de Walvis Bay a las torres de El Cairo. De las presas angoleñas a los parques solares senegaleses. De la crítica al terreno, la diferencia entre opinar y construir. Desde despachos europeos es fácil lanzar críticas. Pero dragar bahías, soldar turbinas y perforar montañas exige una voluntad distinta. China no da lecciones, ofrece puentes, presas, trenes y tiempo. África, por su parte, acepta con criterio, porque por primera vez desde las independencias encuentra un socio que escucha más de lo que impone. Proyectos con ética tangible. Si en 20 años Lagos presume de un metro eléctrico alimentado por la presa de Mambilla, si Maputo atrae cruceros gracias a su puente colgante. Si jóvenes etíopes codifican desde parques industriales conectados por el tren Addis-Djibouti, no será por retórica. Será porque alguien trajo maquinaria, cemento, ingenieros y voluntad. Una nueva gramática del desarrollo. Juzgar a un socio por su pasaporte es simplista. Hay que juzgarlo por lo que deja, luz donde había oscuridad, riel donde había polvo, fibra óptica donde había silencio. África no necesita tutores, necesita aliados. Y China, con todas sus contradicciones, ha comprendido esto mejor que nadie. El león ruge, el dragón construye. África, el león del siglo XXI, no quiere ser domado, quiere ser acompañado. Y China, en vez de intentar controlarlo, tiende autopistas, instala paneles solares y tiende redes 5G. El futuro se escribe en mandarín, suajili, amárico, hausa y portugués angoleño. Es un palimpsesto de lenguas y obras, una sinfonía de acero y datos. Un puente compartido. Ese es el verdadero puente entre Shanghái y Lusaka, entre Shenzhen y Walvis Bay, entre Chongqing y Katembe. Un puente de oportunidades que no extrae, sino que conecta. Que no impone, sino que construye. Y sobre ese puente, caminan juntos el dragón y el león, no como depredadores, sino como arquitectos de un nuevo mundo multipolar. Si este puente de oportunidades entre China y África te pareció revelador, suscríbete, deja tu comentario y comparte este video. La historia del desarrollo también se cuenta desde este lado del mundo.